Bien, vamos a abordar en la siguiente entrevista uno de los asuntos importantes de esta semana. Tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno de las indicaciones a propósito del proyecto de ley de Salacuna Universal. En torno a este tema, el gobierno ha presentado indicaciones para cambiar fundamentalmente el mecanismo de financiamiento que tendría esta iniciativa. Vamos a conversar de este tema junto a la ex subsecretaria de la Mujer, María José Agut, que está con nosotros. Bienvenida, María José. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar Sebastián. aquí. Un tema que además has seguido de cerca, no solo de tu rol como ex subsecretaria, también desde la investigación. María José, primero partamos con la mirada general de estas indicaciones. ¿Qué te parece la presentación que ha hecho el gobierno? Yo creo que es una muy buena noticia, ¿cierto? Primero que se tomen la rienda de una discusión que llevamos más de 30 años y que no hemos logrado acuerdos, ¿cierto? Y segundo, porque no es cualquier indicación. Yo creo que es súper importante, los que hemos estado en la discusión técnica, el reconocer que esta indicación construye sobre lo que se ha venido acordando en los últimos dos gobiernos. Recordemos que el presidente Boric presenta indicaciones a un texto que viene del gobierno del presidente Sebastián Piñera. A mí me tocó estar en ese diseño. Y yo creo que eso es súper importante porque... O sea, realmente aquí se está avanzando en base a los acuerdos que se habían alcanzado en la gran parte del texto, digamos. Así es, yo diría que la gran parte del texto, hay algunas innovaciones que podemos entrar en el detalle, pero acá lo importante, dado que ha sido una discusión que hay bastante consenso transversal, ¿cierto? Que necesitamos cambiar la legislación de Salacuna, que el número 20 discrimina entre mujeres, que encarece la contratación. Es súper importante resaltar que acá hay un esfuerzo real de que se destrabe esta discusión, de que podamos por fin ver la luz en esta, quizás la principal barrera al empleo formal de la mujer, y que se reconoce aquellos acuerdos, aquellos consensos que se estuvieron discutiendo el último año, ¿cierto? En enero se estuvo cerca de ver la luz en Salacuna, y a partir de eso, con una nueva fórmula de financiamiento, poder destrabar este tema. Vamos a esa fórmula porque es lo más novedoso de este proyecto. El gobierno apuesta por financiar esto disminuyendo la cotización en el seguro de cesantía en la práctica, ¿no? Y se netea eso para no alterar los costos laborales, que es un asunto fundamental. ¿Qué te parece la fórmula, María José? Mire, yo creo que la fórmula tiene dos aspectos positivos. Lo primero es que ha habido un debate muy intenso, ¿cierto? Y sobre todo desde el mundo PYME muy legítimo, que hoy día contratar formalmente es muy caro. Los costos a la contratación han crecido en el último tiempo. Por un lado tenemos la reforma de pensiones que aumenta las cotizaciones del empleador. Por otro lado tenemos un salario mínimo de los últimos años que ha sido más alto de lo que han crecido los salarios reales. Tenemos el proyecto 40 horas. Entonces hay un aumento generalizado de los costos a contratar. Y esta fórmula lo que hace es que no aumenta el costo en esa decisión de contratar, sino que reasigna desde ya un aporte que hace el empleador, ¿cierto? Tanto son un 0,35 de cotización, viene un 0,15 del aporte que hace al Fondo de Cesantía Solidario y un 0,2 de las cuentas individuales. Claro. Eso lo paga el empleador finalmente. Eso lo paga el empleador. O sea, al final del día el proyecto de ley se financia en su mayoría por aportes del empleador, ¿cierto? Ahora, lo que se ha cuestionado de esa fórmula, María José, estuvo aquí el martes, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, y decía, bueno, ese es un financiamiento que al final se le está cargando al trabajador en la práctica. ¿Por qué? Porque se debilita el instrumento que favorece a los trabajadores, que es el seguro de cesantía. ¿Qué dice sobre ese punto? Mira, yo creo que lo primero que va a tener que despejar el Ejecutivo en esta discusión legislativa es la sostenibilidad del seguro de cesantía en general, tanto las cuentas individuales como el Fondo Solidario ante este proyecto. Yo creo que acá es importante distinguir que acá no se tocan los fondos del seguro. Acá se está reasignando la cotización futura, ¿cierto?, de los trabajadores. Es decir, la plata que está ahí queda íntegra. Claro, son los flujos a futuro. Exacto. Sí. Y el fondo, por diseño, ha estado sobreacumulado históricamente. Yo creo que acá lo importante es que desde la SUPER, de la AFC, los organismos a cargo del fondo, se hagan estos análisis de sustentabilidad ante distintos escenarios de desempleo, ver cómo se comporta el fondo y dar esa certeza a los trabajadores que es sostenible, porque al final no queremos desvestir un santo para vestir a otro. Claro. Yo creo que algo y eso está pendiente todavía, no está tan claro. Está pendiente porque la indicación sustitutiva y el informe financiero que la acompaña no entra en ese asunto. Y yo te diría que de todo lo que se está proponiendo es lo único novedoso. Ahora,
debiera alcanzar. O sea, yo creo que acá se están haciendo unos cálculos responsables y si se está proponiendo esta fórmula es porque efectivamente no se va a comprometer, ¿cierto?, el seguro de cesantía y su funcionamiento. Y también acá siempre está como aval, por decirlo así, en el proyecto el Estado, es decir, esto es financiado por el empleador, ¿cierto?, mediante esta cotización, pero en caso que se necesiten más fondos, ¿cierto?, el Estado va a poner la diferencia para el fondo de Salacuna y de hecho en régimen, si uno revisa el informe financiero, el Estado constantemente está poniendo plata, como $7 millones para el mantenimiento del fondo y funcionamiento de la reforma. Pero pone una cantidad muy menor a lo que establecía el proyecto del gobierno anterior, ¿no? Es que la verdad es que varían varios parámetros. Lo primero acá novedoso también, que demuestra también otro problema que tenemos, que es la caída en la natalidad, que el último dos gobiernos cae, como yo te diría, como en un 30% la cantidad de niños, niñas beneficiarios de este proyecto respecto a las cifras que se mantenían antes. Y eso tiene que ver también... ¿Tanto ha cambiado? Sí. El panorama en muy poco tiempo. Cambia. Y cuando uno hace las proyecciones de los hijos que van a nacer y las salacunas que se van a necesitar, ya en este texto... En este informe financiero se nota ese ajuste, ¿cierto?, a la baja. Y también es distinto porque efectivamente la fórmula anterior consideraba en total una cotización adicional de 0,3. Venía 0,1 el seguro de cesantía y se aumentaba la cotización del empleador en 0,2. Esta fórmula viene completa el seguro de cesantía, pero hace un fondo de un total de 0,35. Entonces ahí también hay una diferencia en que al final puede que sea menor el aporte fiscal, pero yo creo que dado el último informe de finanzas públicas y la situación delicada que hoy día hay en las finanzas públicas, uno debiera estar en la postura que es deseable que el Estado no se comprometa y no financie reformas que no tiene cómo financiar. Al final, es déficit, ¿cómo se financiaría? Estamos con María José Abud, ex subsecretaria de la Mujer. María José, ahora otra interpretación que se ha hecho de esta fórmula es que esto termina favoreciendo a los empresarios y sobre todo a los más grandes, dado que los más grandes, que tienen más de 20 mujeres en su empresa, tienen la obligación de generar la garantía de acceso a Salacuna, pero también por otra parte porque, por lo que comentábamos recién, ¿no?, del destino de esos recursos si van hasta el fondo de cesantía, del seguro de cesantía. En la práctica se disminuyen esos recursos destinados a ese instrumento para poder financiar la Salacuna. ¿Coincides con esa interpretación que se hace? ¿Que aquí que se favorece a los empresarios en esto? La verdad que no. Yo creo que esto de que la grande empresa hoy día, leía por ahí que se argumentaba que podía ser hasta regresivo. Yo no veo mucha cabida a ese argumento porque al final acá es una cotización que se paga por todos los trabajadores y las empresas que tienen más trabajadores van a pagar más cotización. Acá lo que se busca es que ya no sea un costo asociado a contratar a mujeres, ¿cierto?, el tema de la Salacuna. Y cuando uno piensa en empresas que tienen más de 20 trabajadoras, tampoco está hablando de grandes empresas. Al final las grandes empresas son un grupo muy pequeño que también tienen otros beneficios laborales. Entonces, yo creo que el argumento de decir hoy día las grandes empresas pagan una Salacuna completa y ahora van a pagar una cotización por todos los trabajadores, yo creo que en el neto no es que al final hoy día van a tener un gran ahorro, ¿cierto? Y yo creo que incluso si hubiera un gran ahorro es una buena noticia porque significa que van a tener menos costos para contratarse. Al final, el objetivo de todo este proyecto es que las empresas, los empleadores, las pymes tengan un incentivo a contratar mujeres, ¿cierto? Y no sea una carga. Y yo creo que en ese sentido el proyecto resuelve ese costo. Eso es lo que origina la discusión, digamos. Exacto. Y también yo creo que ahí es importante de aquellos que hoy día han escuchado algunas reacciones, ¿cierto?, de la actual oposición, que se reconozcan temas que ya se habían acordado. Por ejemplo, el tema de que se financie vía cotizaciones, ¿cierto?, y que sea la misma cotización en empresas grandes o en pyme, es algo que el presidente Boric propuso, ¿cierto?, que era parte de su diseño. Entonces, reabrir esa discusión y ahora decir que es regresivo y que las empresas grandes van a pagar menos porque ahora pagan la Salacuna completa y ahora van a pagar una cotización, creo que también es un debate súper deshonesto de algo que ya estaba súper acordado y que había bastante consenso. Y, o sea, lo que cambia la fórmula de financiamiento, pero el principio, digamos, se mantiene en relación a lo que había antes. O sea, acá se respeta un principio que era crear un fondo solidario Salacuna que sea financiado en su mayoría
por el empleador, ¿cierto?, mediante cotizaciones, por todos los trabajadores. La novedad es que no son cotizaciones nuevas, ¿cierto?, sino una resignación, pero claro, al final del día el que está pagando con cotizaciones es el empleador. El empleador. María José, ahora respecto a los efectos que esto puede tener, ¿de qué impacto va a tener el mercado laboral para las mujeres? Si es que se llega a aprobar en los términos que se están planteando, con la gradualidad también, porque esto va a implementarse en un plazo de 4 años, pero ¿qué va a significar para el mercado? Mira, yo creo que hay que ser realistas, que esto no va a mover la aguja yo escuchaba por ahí natalidad o que vamos a revertir la tasa de desempleo. Yo creo que este tiene que ser el puntapié inicial de una agenda más ambiciosa en términos de cómo hacer al final del día que ser madre y trabajar sea posible, ¿cierto? Y que tener hijos no trunque tus trayectorias laborales, que contratar mujeres no tenga costos asociados. Y este es un primer paso, quizá el más importante, porque es la discriminación más latente que hay a la contratación. Este proyecto no solamente busca entregar una alternativa a cuidado para hijos menores de 2 años, sino también quitar ese castigo, porque hoy día una mujer, ya sea una mujer que quiera tener hijos, o esté en edad fértil o no, va aumentando la planilla de trabajadores y hace que al final del día, si pasamos número 20, tenga que pagarle, tenga que asumir ese costo al empleador. Entonces, yo creo que debiera mover la aguja en incentivar el empleo formal, ¿cierto? También debiera mover la aguja en la decisión de trabajar de muchas mujeres que hoy día no tienen alternativa a cuidado. Cierto. Pero también yo creo que esta debiera ser también el punto de partida de pensar en otro grupo de cuidados que tenemos que atender. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños de 4 o 6 años? Ahí nos va a quedar un vacío, ¿cierto? Porque esto es de 2 a 4, después viene el colegio a los 6. Entonces, acá yo creo que lo importante es entender que si queremos realmente mover la aguja en empleo femenino, queremos también de a poco ir moviendo la aguja en natalidad, tenemos que ir con reformas más profundas en este tema. Y en empleo femenino en particular, ¿qué otros factores crees tú que son importantes y que hay que incorporar en esta discusión? Mira, yo creo que lo más importante, que la literatura lo muestra, que la premio Nobel Claudia Goldin lo estudia mucho, es la flexibilidad, la adaptabilidad, el poder adaptar tu jornada según tus necesidades, el poder hacer frente a eventualidades que uno tiene el día a día, ¿cierto? Y poder entrar y salir de tu lugar de trabajo. Y uno mira las trayectorias de mujeres que salieron del mercado laboral en la pandemia. La principal razón por qué no vuelven es porque esa jornada ya no se hace compatible con razones de cuidado. Entonces, pero está bien mal mirado el concepto de la flexibilidad en Chile. Es que muchas veces se asocia a precariedad laboral, ¿cierto? Yo creo que la pandemia nos enseñó bastante, ¿cierto? Fue como una especie de experimento que permitió a muchos trabajadores darse cuenta de los beneficios que tenía la adaptabilidad, ¿cierto? Muchos lugares de trabajo lo implementaron como medidas permanentes, el teletrabajo, y se vieron los beneficios no solo para mujeres, sino para la población en general, para jóvenes, para adultos mayores. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a la adaptabilidad se puede ir aplicando sin disminuir los derechos laborales, ¿cierto? Y por supuesto no aplica para todos los tipos de empleo ni a todas las industrias. Sí, claro. Pero sí yo creo que ahí hay una clave de cómo hacer al final mercados laborales y empleos que sean más amigables para las mujeres. María José Wood, ex subsecretaria de la Mujer y panelista además de Voces del Poder, se me había olvidado el rol más importante, ¿no? Ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. María José, gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación.